Ahora los chicos, el barrio y la ciudad que queremos es un programa del Instituto Municipal para la Formación y el Aprendizaje a lo largo de toda la vida, dependiente de la Municipalidad de Villa María. ¿Cómo se organiza el programa? El programa Ahora los chicos, el barrio y la ciudad que queremos se articula a partir de un gabinete de niños conformado por él o la intendente y viceintendente de los niños. Figuras elegidas por todos los niños de cuarto, quinto y sexto grado de todas las escuelas públicas y privadas de la ciudad. El gabinete se completa con niños y niñas que representan a los 5 consejos de niños distribuidos en distintas zonas de la ciudad y que también fueron elegidos por sus pares escolares. Cada consejo de niños reúne a participantes provenientes de las diferentes escuelas de su zona, que forman parte del programa. A través de la participación de los niños y niñas de cada consejo y de sus escuelas, el programa se extiende al resto de los niños y niñas de la ciudad. ¿Cuáles son los objetivos del programa? El programa Ahora los chicos se basa en una ordenanza municipal creada para tal fin en el año 2008. Dicha ordenanza propone la formación cívico-democrática de los niños y niñas de la ciudad a través de la promoción de los principios y valores democráticos, el compromiso activo con la realidad y la posibilidad de ejercer su rol y participar junto a sus familias en espacios de libre expresión. A estos objetivos se suma el deseo y el compromiso de acompañar a las niñas y niños en el proceso de aprender a vivir en comunidad. Este compromiso se encuadra dentro de la denominación UNESCO que la ciudad recibió en el año 2017 como ciudad que propicia el aprendizaje a lo largo de toda la vida. ¿Cómo trabaja el programa? El programa busca crear situaciones que fomenten y orienten miradas nuevas sobre la realidad, con el fin de generar y promover momentos de interacción y reflexión consciente y crítica. Se busca colocar al hombre y sus dimensiones como centro de los razonamientos y de las acciones que se analizan o realizan. De esta manera, se orientan y acompañan acciones hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable y el bien común, implementando metodologías, técnicas, dinámicas y tecnologías apropiadas, innovadoras y contextualizadas. Todas las acciones que el programa lleva adelante se emprenden con un fuerte enfoque pedagógico que da sentido a la propuesta. ¿Cómo eligen los niños a sus autoridades? El proceso de elección de autoridades de los niños y niñas se realiza en 2 etapas o fases: las elecciones primarias o por consejo y las elecciones generales. Durante la primera fase, los miembros de cada consejo elaboran propuestas fruto del proceso de observación y reflexión que junto a sus pares y coordinadores llevaron adelante durante las sesiones y reuniones de todo el año. Las propuestas son presentadas por los niños que puedan y quieran hacerlo, siempre y cuando se encuentren cursando quinto grado. En caso de ser elegidos como autoridades de los niños, ejercerán su mandato durante su sexto grado. Los participantes de cada consejo votan la propuesta del candidato o candidata que más represente sus intereses. De esta primera elección surge una fórmula con un candidato a intendente de los niños y otro a viceintendente, según la cantidad de votos que hayan recibido. Campaña electoral. Una vez elegidas las fórmulas de candidatos a intendente y viceintendente que representarán a cada consejo en las elecciones generales, se procede a comunicar las propuestas a los alumnos y alumnas de cuarto, quinto y sexto grado de todas las escuelas. De esta manera, las y los votantes pueden pensar y ejercer el derecho al voto de manera consciente. En particular, en este momento, las escuelas y sus maestros resultan fundamentales para acompañar el proceso. Elecciones generales. Una vez conformadas las fórmulas por consejo y comunicadas las propuestas de los candidatos a todo el padrón electoral escolar, se procede a realizar los comicios generales en todas las escuelas de la ciudad.
Los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado sufragan y eligen a sus autoridades. Conformación del gabinete de niños. Los candidatos o candidatas de la fórmula ganadora se convierten en intendente y viceintendente de los niños y junto a las demás fórmulas integran el gabinete de los niños. De esta manera, las autoridades electas, junto con el resto de las fórmulas que conforman el gabinete de los niños, representan a los 5 consejos de niños que funcionan distribuidos en distintas zonas de la ciudad y que ofrecen espacios de formación cívico-democrática y de aprendizaje para la vida en comunidad a todos los niños y niñas. Villa María, Ciudad del Aprendizaje UNESCO.